Seguimos en la horda primitiva ahora con la presencia, la grata presencia de la licenciada en Psicología, María Bononino Méndez. Bueno, ella trabaja en el fuero penal como perito y en el fuero penal y criminal, con lo cual nos va a poder ayudar a pensar las diferentes variantes y complicaciones que puede tener un licenciado en Psicología en ese ámbito. Amalia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, un poco estamos viendo y estamos pensando los diferentes tipos de inserción de los licenciados en Psicología en el área forense. Digamos que muchas veces suele estar en el fuero comercial y civil, no tanto en el fuero penal. ¿Qué podés contarnos sobre un licenciado en Psicología que quiere iniciarse en ese camino y no sabe? ¿Qué tiene que saber? ¿Cómo empezaste vos? ¡Qué amplitud! Bueno, la idea es que aquellos que ven la entrevista puedan ir viendo que hay posibilidades de hacer un camino en ese sentido. Sí, totalmente. En realidad es una de las áreas más huidas desde los peritos o desde la pericia. ¿Por qué pensás que es tan huida? Porque es difícil, es complicado, es mucha responsabilidad como profesional psicólogo, como profesional perito de cualquier ámbito, poder actuar desde el fuero penal y criminal, sobre todo porque no solo presentamos un informe, como pasa en el fuero laboral y civil, sino que hay que defenderlo de manera oral, hay que declarar en fiscalía o en juzgado y hay que declarar en un debate oral. ¿Qué diferencia supone esto respecto al civil y comercial? Y las temáticas, sobre todo, las temáticas en general, en laboral, bueno, son accidentes laborales, denuncias a la RT o a empleadores, y en civiles, accidentes de tránsito, y tenemos cosas más cotidianas, divorcios y demás. En fuero penal trabajamos temáticas como homicidios, violencia de género, abuso sexual infantil, que es en lo que más estoy trabajando actualmente, y la verdad que es complicado porque tenés muchas aristas dentro del abuso sexual infantil, mucha falsa denuncia, no hay estadísticas concretas, pero sí hablando con peritos oficiales que trabajan desde la asesoría pericial en Provincia de Buenos Aires o desde el cuerpo médico forense, todos ellos me han dicho que más o menos el 80% de las denuncias son falsas. Temática dura, temática difícil y también tengo que remarcar que es una temática actual que está hoy día en auge. En auge, pero además con tema mediático respecto a lo que sucede o lo que sucedió supuestamente en Independiente, en el Club River con menores. ¿Podríamos pensar algún tipo de perfil del abusador sexual infantil? Y el perfil va más desde lo psicopático, sin duda. Pero sí, el mayor porcentaje de los abusos sexuales infantiles, por ejemplo, el 80% se da dentro del cono familiar. En general es un padre, un padrastro, algún integrante de la familia, por eso también es más difícil denunciar. Y al momento en que la denuncia llega a la policía o a la fiscalía, ahí es cuando el Estado tiene que actuar rápidamente para poder amparar a este niño y a esta familia y empezar a actuar en pos de saber qué pasó. ¿Actúa el Estado rápidamente? Actúa, sí, muchas veces. En realidad, lo mismo pasa con la violencia de género. A raíz de que las organizaciones internacionales de derechos humanos empezaron a decir tienen que haber estadísticas para poder trabajar esta temática con mayor profundidad, se empezaron a crear sistemas y políticas de Estado que amparan estas problemáticas, como por ejemplo nuevas legislaciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, las líneas 144 que fue en el 2013, o sea, hace 5 años nada más, o comisarías de la mujer. El sistema está. Lo que pasa, a mi criterio profesional, es que los operadores, tanto policiales como judiciales, no están preparados o están colapsados con esta temática. Entonces, muchas veces nos sesgamos, yo habiendo trabajado desde policía y desde la justicia, como que me doy cuenta que muchas veces todos estos operadores, al ver la misma temática repetidas veces durante 8 horas por día, lo que sucede es que ven abuso donde no lo hay, o ven violencia donde no la hay, o no ven violencia donde la hay, o están como muy rotulados. Parece que están dentro del síndrome que llamamos burnout, el estrés laboral. Ahora, totalmente, por eso me fui de ahí. ¿Qué contención, qué trabajo se puede hacer como política pública con estos operadores que trabajan en temáticas que son, la verdad,
difíciles de trabajar. Difíciles, muy difíciles. Para mí, principalmente, formación y capacitación constante. Debería haberla en todos los ámbitos y sobre todo contención a los operadores, porque mismo a mí me pasó trabajando en la policía, yo trabajaba con un equipo de psicólogos criminales de investigación en delitos en tiempo real, donde actuábamos particularmente en toma de rehenes, secuestros extorsivos, trata de personas, pedofilia, y muchas veces quedás inmerso en situaciones complicadas donde tu integridad física está en riesgo, entonces sí o sí estos operadores necesitan contención para poder atravesar y que esto tampoco se transforme en un problema psicológico o físico para la persona que está trabajando. En ese sentido, ¿cómo se podría pensar la contención para esos operadores, esos profesionales que tienen que ir ahí? De haber estado ahí, en tu experiencia, ¿qué sumarías como contención? Y a mí, qué sé yo, desde mi experiencia profesional, creo que deberían haber equipos especializados para poder trabajar, mismo con los policías, por ejemplo, que después de que le hayan matado a un compañero en un evento cualquiera que pueda suceder en la vida cotidiana de esas personas, al día siguiente siguen trabajando como si nada hubiese sucedido. Entonces, o heridos de bala o demás. Entonces, me parece que hay que haber un sistema que contenga tanto operadores judiciales como policiales. Bueno, pero pareciera que en algún punto es muy difícil poner en juego la subjetividad de esas personas porque, digamos, si no, difícilmente podrían hacer su trabajo al día siguiente. Totalmente, sí. En ese sentido, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco más respecto a esto que vos decís, que hay muchas denuncias de abuso sexual infantil que son falsas. ¿Tenés una teoría de por qué sucede esto, números? Voy a ser ángel y diablo. Creo que el sistema que se creó en cuanto a la violencia de género y al abordaje de esta temática y a los femicidios y demás, que antes eran mal llamados crímenes pasionales, por ejemplo, que ya involucrarlo en una pasión le cambiaba totalmente el concepto a... a violencia por género. Exacto. Creo que las mujeres muchas veces usan y abusan de esos derechos que tienen respecto de este tipo de denuncias, porque, por ejemplo, en muchas conflictivas intrafamiliares, cuando quiere haber un divorcio o cuando, no sé, la mujer conoce a otro hombre o hay diferentes cosas que pueden suceder en el medio de un ámbito familiar, que el reparo o la primera medida que toman estas mujeres para poder acceder rápidamente a lo que quieran hacer es realizar una denuncia, ya sea o por violencia o por abuso, sin dar cuenta en realidad de que están insertando al niño en un sistema que es perverso, claramente, porque los hacen declarar en cámara GESEL, los hacen declarar con psicólogos, los revisan las partes íntimas y hacen todo un proceso y utilizan un montón de profesionales para poder investigar algo que después resulta ser una falsa denuncia. Y no solo eso, sino cuando la mujer va a la comisaría de la mujer, mal llamada para mí comisaría de la mujer, pues si hablamos de violencia de género, es de género, no es de la mujer, mujer y hombre. Entonces, hacen denuncia en la comisaría de la mujer y hay un sistema preparado para amparar a esa mujer, con psicólogos preparados para trabajar con mujeres, con trabajadores sociales exactamente trabajados para eso. Cuando va y hace la denuncia, automáticamente el hombre lo sacan del hogar, le ponen una restricción y muchas ocasiones va detenido. Sin haber preguntado, o sea, sin haber indagado o tomado una declaración a ese hombre, por ejemplo. Ese desde el lado negativo, pero desde otro lado negativo, pero amparando al lado de la mujer, por eso voy a ser ángel y diablo, las mujeres cuando van a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer deben ir a ratificar su denuncia a la fiscalía para que comience el proceso judicial. Entonces, después de haber atravesado todas las problemáticas violentas que atraviesan en su hogar o en general es en su hogar, y de haber tenido las agallas de ir y denunciar, le llega una citación a su domicilio particular, donde el hombre lo ve, que tiene que ir a ratificar su denuncia a la fiscalía. Por ende, hay un alto porcentaje que no ratifica, claramente. Entonces no se insta la acción penal, no empieza. Ahora, no queda nada. Lo que vos describís
creo que también nos lleva a una cuestión de encierro respecto a cómo falla el Estado. Digo, porque también hay muchas mujeres que terminan sufriendo femicidios Total. por la situación de que actúa lento la justicia. Digo, me parece que hay un exceso y un defecto. ¿Cómo, a tu entender, se puede solucionar esto y cómo se puede acompañar a las víctimas? Sobre todo, que me parece que es un lugar donde el Estado tiene que estar necesariamente para que no haya una nueva victimización en todo el proceso que hay que llevar adelante. Sí, qué difícil, no sé. Me encantaría poder tener la solución. Obviamente me parece que nos va a llevar muchos años y mucho tiempo y mucha práctica y mucha equivocación. Creo que tampoco hay profesionales, pero no hay economía que sostenga el trabajo que deberían hacer todos estos profesionales, porque obviamente si tanto en policía como judiciales no están bien pagos o hacen 24 horas, o como yo que hacía 24 horas de guardias, y de pronto, bueno, sale un caso, salís, pero vos pasan 4 días y si en 4 días no se terminó, no volvés a tu casa. Si todo el sistema está como desfasado en horarios, sueldos y agotamiento de ese profesional, me parece que es como el camino equivocado. Es difícil, es difícil. Sí, está complicado. Bueno, esperemos que puedan ir encontrando un camino. Ojalá. Para mejorar todas estas situaciones, que son situaciones difíciles y que realmente hay muchísimas víctimas, tanto en lo que es la violencia de género como el abuso sexual infantil. Al respecto, Exacto. sé que estás como organizadora de un congreso internacional en el año 2019 en Exacto. Uruguay. ¿Nos Exacto. podés contar un poco más de qué se trata? Bien, estamos organizando junto a Perfil P, que es la consultora psicojurídica que fundé y que llevo adelante, junto con Psicointegra, que es otra organización que se encuentra en Montevideo, Uruguay. Estamos organizando el primer Congreso Internacional de Diálogos Interdisciplinarios en el ámbito jurídico y forense. Y nuestra intención es abordar directamente desde las problemáticas, o sea, no presentar pericias y trabajos hechos y cerrados con moño perfectos, porque para que haya llegado a ese objeto, o sea, a esa conclusión, en el medio nos dimos 25 golpes y queremos mostrar esos golpes y poder trabajar sobre eso para generar nuevas herramientas y ponernos al día con un montón de cosas que hay que hacer respecto de todas estas temáticas. ¿Quiénes pueden participar y de qué manera? Todos pueden participar, todavía no tenemos la fecha definitiva, va a ser en el 2019. De hecho, previo a eso estamos organizando un curso que va a empezar el 8 de junio en Montevideo, Uruguay, de 5 meses, de prácticas periciales, problemáticas en las prácticas periciales, sobre todo porque en Montevideo, Uruguay como país, recién en el año 2017, el año pasado, empezaron a implementar los debates orales. Entonces los peritos van a tener que empezar a ir a declarar a juicios orales y van a pasar por una instancia que es súper ansiógena y que tienen que saber defender también sus informes y argumentarlos. Por eso estamos trabajando sobre todo en las problemáticas en el fuero penal, que es el más difícil, para poder trabajar más profesionalmente. Bueno, todo un desafío. Todo. Bueno, te agradecemos por estar acá. Esperamos tenerte el mes que viene próximamente y que puedas seguir contándonos de todo lo que tiene que ver con la psicología forense. Me encanta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un beso.